Imagínate nacer con un contrato ya firmado a tu nombre. Ujú. Un documento que jamás en la vida leíste, que nunca aprobaste, pero que, dicta absolutamente todo lo que podés y no podés hacer. ¿Y hasta cuánto tenés que pagar de impuestos, digamos? Exacto. Bueno, según los pensadores del siglo XVII, todos nosotros firmamos ese contrato. Así que hoy nos metemos de lleno en un análisis profundo de esta idea. Totalmente necesario, además. Sí, porque el objetivo de hoy es desarmar el texto Estado y sociedad en el pensamiento clásico de Portantiero y de Hipola. Queremos armar, digamos, la hoja de ruta definitiva para entender a los contractualistas. ¿Qué es la posta para la gente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por ejemplo? Ni hablar, para los estudiantes de la UNMDP que tienen que rendir esta materia, esto es oro puro. Hay que entender desde la raíz cómo inventamos esto que llamamos sociedad. Y ojo, porque el verbo inventar que acabas de usar es la clave de todo este texto. ¿Por qué lo decís? Porque Portantiero y Dípola nos muestran que la sociedad no es un fenómeno natural que estuvo siempre ahí inmutable. Es una construcción total. Una matriz que se diseñó en un momento súper específico. Tal cual. Entender estos tres autores clásicos que son Hobbes, Locke y Rousseau no es un simple laburo de arqueología intelectual. Claro, no es leer polvo. Exacto. Es ver los planos de los cimientos del mundo moderno. O sea, las discusiones que tenemos hoy sobre el rol del Estado, la propiedad privada o la libertad, usan exactamente las mismas categorías que se forjaron en esos siglos. Ahora, desarmemos un poco esto. Para que a alguien se le ocurra sentarse a diseñar un contrato social, el mundo anterior se tuvo que ver roto. Totalmente. Como decíamos antes, uno no se levanta un martes con ganas de refundar la convivencia humana porque está aburrido. El texto marca un quiebre fuertísimo entre el siglo XV y el XVI. Justo con la llegada del capitalismo temprano. Claro. Pero ¿qué pasaba antes? Digo, antes de que a esta gente se le ocurriera empezar a firmar contratos imaginarios. Bueno, antes, en la Edad Media, el orden social ni siquiera se cuestionaba. Era lo que tocaba. Claro, se consideraba un orden natural, o más bien, directamente un orden divino. Las personas estaban unidas por lazos orgánicos en esto que llamamos una sociedad estamental. O sea, si nacías campesino, morías campesino. Exacto, o nacías noble o artesano. Y esa era tu identidad inamovible, te daba un sentido de pertenencia a una comunidad superior. No existía la meritocracia, digamos. Para nada, no existía la idea de que uno pudiera elegir o cambiar su posición en base a un acuerdo racional. Claro. Pero, y acá viene el quiebre, cuando el sistema capitalista empieza a desarrollarse, con las nuevas formas de producción y el intercambio mercantil, esa estructura rígida medieval se resquebraja por completo. Yo siempre lo pienso con una analogía. Es como pasar de un árbol que crece orgánicamente a un balde lleno de bloques de Rusty o de Lego. A ver, desarrollame eso. En la Edad Media, la comunidad es ese árbol. La rama no tiene ningún sentido si la cortas del tronco. Todo está conectado por naturaleza y cada parte cumple una función irreemplazable. La visión orgánica. Exacto. Pero la modernidad y el capitalismo agarran una motosierra, talan el árbol y nos convierten a todos en bloques de Lego. Nos transforman en piezas individuales, de plástico, totalmente sueltas. Es una imagen tremenda y es reacertada, porque ahí es donde nace el concepto moderno de individuo. Claro, la unidad elemental. Sí, al romperse los lazos comunitarios medievales, la persona queda suelta, como ese bloque aislado que decís. Y esto genera dos fenómenos en paralelo que son fundamentales. ¿Cuáles serían? Por un lado, se separan dos esferas que antes estaban totalmente fusionadas: lo público y lo privado. Ah, claro. El Estado queda del lado de lo público y la sociedad civil, el mercado, los intereses personales, quedan estrictamente del lado de lo privado. ¿Y el segundo fenómeno? Cambia la forma de entender el conjunto. Si somos todos bloques sueltos, la sociedad ya no es un organismo superior, pasa a ser simplemente una totalidad sumativa. O sea, una pila de Legos. Que literalmente una pila, la sociedad es solo la suma matemática de sus partes. El problema de concebirnos así es que, metodológicamente, cada bloque es idéntico al otro. Todos poseedores de los mismos derechos naturales innatos. Exacto. Y cuando todos son idénticos, cualquier individuo se vuelve prescindible. Se borra la singularidad por completo. Claro, dejas de ser la rama única del árbol. Tal cual. La sociedad pierde su carácter sagrado o natural y se convierte en un puro producto de la razón humana, un mero artificio. Perdemos la identidad única, pero a cambio ganamos la capacidad de encastrar con cualquier otro bloque mediante este famoso contrato. Esa es la base. Ahora, la pregunta del millón es, si somos piezas sueltas y autónomas,
¿Qué fuerza nos obliga a juntarnos y armar esta estructura que llamamos Estado? Claro, ¿por qué no quedarnos sueltos? Exacto, tranquilamente podríamos quedarnos cada uno en la suya. Y ahí es donde entra Thomas Hobbes, que me parece que tiene la visión más oscura de todo este experimento. Y sí, a ver, Hobbes escribe en el siglo XVII, en una Inglaterra que estaba atravesada por guerras civiles brutales, sangre por todos lados. Un contexto cero amigable. Para nada. Su punto de partida metodológico es imaginar cómo seríamos los humanos sin ninguna ley, sin Estado, sin policía, sin nada. Lo que él llama el estado de naturaleza. Exactamente. Y para él, esos individuos sueltos, esos bloques del ego, no son pacíficos. Están impulsados por pasiones, por el deseo de dominación y sobre todo por un egoísmo muy profundo. Claro, si todos tienen derecho a todos y los recursos son escasos, la lógica no es que vamos a cooperar. Obvio que no. La consecuencia lógica es la anarquía total. Una guerra de todos contra todos. Es este miedo constante a que el vecino del lado te rompa la cabeza para sacarte lo poco que tenés. Lo fascinante de esto es que el motor psicológico del ser humano en el estado de naturaleza obsesiano es el terror puro a la muerte violenta. ¡Qué estrés vivir así! Imagínate, la vida humana en esa condición, como él mismo la describe en sus textos, es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. No hay progreso posible. Entonces la razón humana hace un cálculo. Claro, empujada por ese miedo desesperado, la razón dice, la única salida a ese infierno es hacer un pacto. El famosísimo pacto de sujeción. El pactum subjectionis, sí. Yo a este pacto siempre lo vi como contratar un patobica enorme para una fiesta que se salió totalmente de control. A ver esa analogía. Imagínate una casa donde los invitados están rompiendo todo, volando botellas, a punto de matarse entre ellos. Y de repente llega un patobica de 2 metros. El Leviatán. Exacto. Y el trato que haces con él es, mira, te doy las llaves de mi casa, te doy el control absoluto de quién entra y quién sale, haces lo que se te da la gana y nadie acá te va a discutir nada. Un poder total. Total. Pero a cambio, sacame estos locos de encima y garantízame que no me van a matar a trompadas. O sea, le entregás absolutamente toda tu libertad a cambio de pura supervivencia. Es muy gráfica la imagen. Pero el problema con tu analogía del patobica es que en una fiesta normal, cuando el peligro pasa y se calman las aguas, al patobica le pagas y lo echas de tu casa. Ah, claro, acá no se puede. Ese es el tema. En el modelo de Hobbes, este pacto de sujeción es un camino de ida. No hay ninguna vuelta atrás. Entregás las llaves para siempre. Para siempre. Los hombres enajenan, es decir, entregan voluntaria y definitivamente, absolutamente toda su soberanía a este monarca absoluto. Y el monarca queda por fuera del contrato, ¿no? Totalmente. Ese soberano concentra todo el poder y no está sujeto a las reglas. Él está por encima de la ley porque él es la ley. Es un montón. Y ojo, la gente no hace esta porque de repente se volvieron buenos y solidarios. Lo hacen porque es la única garantía física para que el monarca les restituya el derecho más básico de todos. ¿El derecho a la vida? Exacto. Salvar el pellejo. O sea, entregás la libertad para no perder la cabeza literalmente. Es un negocio donde salvás la vida, sí, pero el precio es vivir bajo una tiranía. Una tiranía justificada por el miedo. Y ese es el punto ciego de Hobbes. Resuelve el problema de que no te mate tu vecino, pero crea un problema nuevo gigante. Ahora te puede matar el monarca con total impunidad. ¿Y nadie lo puede frenar? Supongo que esa falla estructural, ese bug en el sistema, es lo que obliga al siguiente pensador a buscar otra salida. Y ahí aparece John Locke. Viene a intentar arreglar este desastre, ¿sí? Pero lo hace cambiando la premisa base sobre quiénes somos nosotros en el estado de naturaleza, ¿no? Claro. Pensemos que Locke representa a la burguesía en ascenso en Inglaterra, ya hacia fines del siglo XVII. Otro contexto. Otro mundo. Él lee este estado de naturaleza de Hobbes y dice, un momento, paremos un poco. El ser humano no es un monstruo irracional sediento de sangre. Le baja un poco la espuma al pesimismo. Bastante. Para Locke, en el estado de naturaleza, los hombres ya son libres, son iguales y fundamentalmente son racionales. No se están matando por un pedazo de pan. No viven en un estado de relativa paz y de asistencia mutua. Y un dato clave, para Locke ya existe la propiedad privada antes de que exista el Estado. Ah, eso es re importante. Basada en el trabajo personal, digamos. Exactamente.
Lo tuyo es tuyo porque lo trabajaste. Ahora, pará. Acá hay algo que hace ruido. Si la gente ya vivía en paz, respetándose y laburando su propia tierra sin matarse, ¿para qué van a firmar un contrato y meter a un gobierno en el medio? Es la gran pregunta. Es como pagar un seguro contra terceros para el auto. Me gustan estas analogías, a ver. Uno no sale a la calle manejando con la certeza absoluta de que va a chocar en la próxima esquina. Manejás tranquilo porque la calle suele ser pacífica, la gente frena en los semáforos. Claro, hay un orden previo. Pero pagás el seguro todos los meses igual. ¿Por qué? Para evitar que un posible accidente, ponele un loquito que cruza en rojo una vez cada 10 años, te arruine el auto o te arruine la vida entera. Bueno, diste en el clavo. Esa es exactamente la justificación de Locke. La guerra no es el estado natural constante como decía Hobbes. Es una posibilidad. Es una posibilidad de corrupción de ese estado pacífico. En la naturaleza lockeana, si alguien viene y te roba tus manzanas, vos tenés el derecho natural de castigarlo. ¿Justicia por mano propia? Claro. Pero ser juez y parte en tu propia causa genera desproporciones. Vos por ahí le cortás la mano por una manzana, el otro se venga, y se arman venganzas infinitas. Se vuelve súper inestable el sistema. Totalmente. Entonces, el contrato que firman no es un pacto de sumisión total como el de Hobbes. Es un pacto de sociedad. El pactum societatis. O sea, solo contratan al seguro para que actúe de árbitro si hay un choque. Exacto. Se agrupan para configurar un gobierno que actúe exclusivamente como un juez imparcial. La función es proteger los derechos que ya tenían de antemano. Principalmente la vida, la libertad y los bienes. Que Locke engloba todo bajo el concepto de propiedad. Y lo crucial acá, a diferencia de Hobbes, es la retención del poder. Los hombres no enajenan su soberanía al Estado. No regalan las llaves de la casa. No, se la delegan en confianza a este gobierno. Y de esta matriz es de donde nace el liberalismo político moderno y la división de poderes. Y hay algo vital que mencionan Portantiero y de Hípola sobre esto, el derecho a la rebelión. Fundamental. Volviendo al seguro, si el seguro no te cubre o te empieza a cobrar cualquier barbaridad, vas y lo cambias. Claro, rescindes el contrato. Si el gobierno de Locke se vuelve tiránico y atenta contra tu propiedad, el pacto se rompe automáticamente. Y el pueblo tiene el derecho legítimo de sacarlo por la fuerza y poner otro. Porque la soberanía nunca dejó de ser de la gente. Exacto. Locke te arma un andamiaje perfecto para la sociedad burguesa, un estado mínimo, guardián del orden y de la propiedad. Todo muy lindo, pero claro, esto asume que la propiedad privada es algo natural, inofensivo y pacífico. Y alguien no iba a estar de acuerdo con eso. Unas décadas después, en Francia, Jean-Jacques Rousseau lee todo esto y patea el tablero por completo. Rousseau es el que viene a romper todo. Rousseau invierte la ecuación y lanza una idea que era escandalosa para la época. Dice que la naturaleza humana es buena y que es la sociedad civil la que nos corrompe. A ver, repasemos las posturas. Hobbes decía que la naturaleza es el infierno en la tierra. Sí. Locke decía que la naturaleza es un barrio más o menos tranquilo. También. Y Rousseau viene a decir que la sociedad que nosotros mismos armamos es la verdadera enfermedad. Exactamente. Pero ¿cómo explica que pasamos de ser esos supuestos buenos salvajes a estar todos peleados y llenos de desigualdad? Rousseau ataca directo al corazón del modelo liberal de Locke. Analiza cómo la introducción de dos factores específicos destruyó nuestra inocencia original. ¿Cuáles son esos factores? La división del trabajo y la propiedad privada. En su famoso discurso sobre la desigualdad, dice básicamente que el primer hombre al que tras haber cercado un terreno se le ocurrió decir «esto es mío», El origen de todos los males para él. tal cual. Dice que ese hombre que cercó el terreno y encontró gente lo bastante ingenua para creerle, ese fue el verdadero fundador de la sociedad civil moderna. Y con esa cerca trajo la envidia, la codicia y la explotación. Todo el paquete completo. El texto de Portantiero divide este proceso en momentos clarísimos que ayudan un montón a entenderlo. Los 3 momentos de Rousseau. Claro. Primero teníamos ese estado de naturaleza, una inocencia total, donde la gente vivía aislada, sin vínculos permanentes. Nadie dependía de nadie. Después, el humano empieza a organizarse, inventa las herramientas, la agricultura y ¡pum!, aparece la propiedad privada. Ese es el segundo momento. La organización social. Que para Rousseau es una trampa mortal, porque ahí es donde se cristalizan las diferencias entre ricos y pobres. Y la genialidad analítica de Rousseau es mostrar que el contrato social de Locke, ese seguro que supuestamente venía a protegernos a todos por igual, Resultó ser una estafa.
Fue un engaño absoluto. Fue un pacto impulsado por los ricos para legalizar el robo inicial. Convencieron a los pobres de que necesitaban un Estado para proteger la paz, pero la posta era que querían blindar la propiedad de los que más tenían. Es increíble, es como... A ver, es como una pareja que lleva un tiempo saliendo y deciden irse a convivir, pensando que va a ser la cúspide del romanticismo. Ese sería el estado de naturaleza idílico. Claro, pura inocencia. Pero a las pocas semanas de convivir empiezan a dividir las tareas de la casa, a marcar qué compró cada uno en el supermercado. Lo tuyo y lo mío. Exacto, empiezan los reproches tipo yo pagué la luz, vos no pagaste el gas. Eso sería la introducción de la división del trabajo y la propiedad. Se rompe la magia. La convivencia misma, o sea, la sociedad en sí, termina arruinando la relación original y convirtiendo el amor en una guerra de contabilidad diaria. Es un gran ejemplo de cómo una convivencia mal estructurada destruye la armonía. Y frente a este fracaso total, Rousseau no se queda solo en la crítica. Plantea una salida. Plantea su tercer momento, la necesidad de un nuevo y verdadero pacto social. Porque, seamos realistas, no se trata de volver al bosque a vivir como salvajes comiendo bayas. Eso es imposible. Ya no hay vuelta atrás. No. Pero tampoco sirve el pacto de sumisión a un tirano de Hobbes, ni el pacto burgués desigual de Locke. Entonces, ¿qué propone? Un contrato donde cada individuo se entrega por completo, cede todos sus derechos, pero no a un monarca, sino a toda la comunidad en su conjunto. Y acá es donde la cosa se pone picante y hasta un poco resbaladiza metodológicamente. Sí, es el punto más polémico. Porque Rousseau propone someterse a la que él llama la voluntad general. Pero a simple vista eso suena a que la mayoría puede aplastar a la minoría sin piedad. Es el miedo típico que genera Rousseau. Claro, si le entregamos todo a la comunidad, no corremos el riesgo de crear una especie de tiranía de la mayoría, donde el individuo vuelve a desaparecer. Es el gran debate sobre su obra. Pero él hace una distinción técnica que es fundamental para entenderlo. La voluntad general no es simplemente la voluntad de todos. A ver, ¿cuál es la diferencia? La voluntad de todos es solo una suma de voluntades particulares, una suma de intereses egoístas. Imagínate un grupo de lobistas negociando en el Congreso para sacar tajada. Cada uno tirando para su lado. Exacto. La voluntad general, en cambio, es el interés común puro. Solo se alcanza cuando los ciudadanos dejan de lado su egoísmo personal y votan pensando estrictamente en qué es lo mejor para el colectivo. Fua, es una exigencia moral altísima. Altísima y, te diría, casi utópica, porque requiere de una democracia directa, asamblearia y de ciudadanos extremadamente virtuosos y educados. Que no abundan, digamos. No para nada. Pero su objetivo teórico es resolver la paradoja. Al obedecer a esta voluntad general que nosotros mismos ayudamos a formular, en realidad solo nos estamos obedeciendo a nosotros mismos. Y por lo tanto, recuperamos la libertad que habíamos perdido en esa primera sociedad desigual. Exactamente. Esa es la cuadratura del círculo de Rousseau. A ver, repasemos el viaje hasta acá. Porque es denso, pero es re fascinante. Es un montón de información, ¿sí? Apoyados en una sola idea metodológica. El individuo racional. El bloque del ego. El ego. Sentían que la sociedad era un bloque de plastilina que se podía moldear a voluntad mediante la razón humana. Si no nos gusta la sociedad que tenemos, nos sentamos y hacemos un contrato nuevo. Una visión muy optimista de la capacidad humana. Totalmente. Pero Portantiero y de Ípola nos advierten en el texto que esta ilusión racionalista tiene fecha de vencimiento. Ah, sí, se choca de frente. Llega el siglo XIX y toda esa teoría de laboratorio hermosa choca de frente contra la pared de la realidad material. Un choque violentísimo, además. Y tiene un nombre claro, la revolución industrial. Cambia todo el panorama. Radicalmente. Cuando el capitalismo pasa de su etapa comercial temprana a la industrialización pesada, la cosa se descontrola. De repente, tenés a millones de personas hacinadas en las ciudades, Trabajando 16 horas por día, en condiciones paupérrimas. sufriendo crisis económicas cíclicas, miseria, enfermedades. El famoso individualismo metodológico, esta idea de explicar toda la dinámica social imaginando a individuos racionales aislados firmando contratos, colapsa por completo. Ya no te sirve para explicar la crudeza de la calle. No, ya no sirve para explicar la complejidad del mundo real. O sea, el modelo de los bloques del ego se descontroló y la estructura gigante empezó a cobrar vida propia. Exactamente esa es la imagen. La filosofía política de los contractualistas queda obsoleta frente a estas nuevas fuerzas operativas. Adam Smith, desde la economía, ya había empezado a notar esto un poco antes. Con su concepto de la mano invisible, ¿no? Claro.
Él señalaba que los individuos, buscando puramente su interés personal y egoísta, terminaban generando resultados a nivel macroeconómico que ninguno de ellos había planeado. Resultados no intencionados. O sea, nadie firmó un contrato diciendo vamos a generar inflación estructural o vamos a crear villas miseria alrededor de las fábricas. Absolutamente nadie. Fueron consecuencias invisibles de un sistema gigantesco que ya nadie pilotaba. Y ese es el cambio epistemológico central que señala el texto. La sociedad deja de verse como un simple artificio voluntario y transparente a la razón humana. Ya no es plastilina. No, pasa a presentarse como una realidad objetiva. Un organismo complejo, repesado, lleno de conflictos estructurales que tiene sus propias leyes de funcionamiento. Y que muchas veces se resiste a la voluntad de los propios individuos que la componen. Nos pasa por encima. Nos dimos cuenta de que el monstruo que armamos es demasiado grande. Ya no se puede explicar con 3 señores de peluca en un salón imaginando cómo era el estado de naturaleza hace 1000 años. Quedó chico el marco teórico. Y por eso el saber académico tuvo que fragmentarse y empezar a crear nuevas herramientas para lidiar con esto. Portantiero y de Hipola trazan esa genealogía impecablemente en el texto. A ver, repasémosla. Primero, con el ascenso inicial de la burguesía, surge la ciencia política moderna con Maquiavelo y después con Hobbes y Locke. Tratando de justificar el poder y el Estado. Claro, después, cuando el mercado se vuelve el centro gravitacional absoluto en el siglo XVIII, aparece la economía política clásica. Con Adam Smith y compañía. Exacto. Pero en el siglo XIX, ante esta emergencia brutal de las masas urbanas y la amenaza constante de revueltas y desintegración social, ahí nace la sociología. La sociología aparece entonces como un intento desesperado por entender y gestionar a este nuevo bicho indomable que es la sociedad industrial. Surge literalmente como la ciencia de la crisis. Su preocupación central es el problema del orden social. ¿Cómo hacemos para mantener unida a esta sociedad de masas industriales que amenaza todo el tiempo con despedazarse por la desigualdad? Es como tratar de domar al Leviatán, que ahora es una fábrica. Tal cual. Y ojo, casi en paralelo, como respuesta a esta misma crisis, pero desde la vereda de enfrente, el texto menciona al socialismo marxista. Claro, la otra gran respuesta del siglo XIX. Exacto. Mientras la sociología clásica busca restaurar el orden y la integración social, el socialismo se enfoca en la dinámica del conflicto. Propone el cambio radical a través de la lucha de clases. Ambos paradigmas, por más distintos que sean, reconocen lo mismo, que el viejo cuento del contrato social ya no alcanza para tapar las grietas del capitalismo industrial. Definitivamente. El individuo ya no puede explicar el todo. Es un giro tremendo si lo pensás. Un viaje de ida. Pasamos del terror a la muerte de Hobbes, que nos lleva a buscar un tirano para que nos proteja, Sí. al intento de Locke de armar un estado mínimo, un seguro que actúe de árbitro para cuidar la propiedad privada, al grito de Rousseau, advirtiendo que esa misma propiedad nos había condenado a la desigualdad y que necesitábamos refundar todo con la voluntad general. Para terminar dándonos de bruces con la realidad. Claro, para terminar, un siglo después, asumiendo que la sociedad que creamos se volvió un ente con vida propia, requirió el nacimiento de la sociología para intentar descifrar cómo sobrevivir adentro de ella. Es un recorrido teórico espectacular. Y es el motor detrás de las peleas actuales. O sea, para quienes nos escuchan, esto no es historia antigua. ¿Qué está pasando ahora? Totalmente, cuando hoy alguien en televisión se queja indignado de que el Estado le cobra muchos impuestos y atenta contra su propiedad privada, está citando a Locke sin saberlo. Literalmente. Y cuando alguien pide mano dura y represión total para garantizar el orden a cualquier costo, ahí tenés la sombra inmensa de Hobbes dando vueltas. Es que el texto de Portantiero y de Hipola nos obliga a mirar nuestras propias bases. Los contractualistas nos vendieron, digamos, una premisa muy optimista. ¿Cuál sería la trampa? Nos dijeron que, como la sociedad es una construcción artificial puramente humana, si la organización falla o nos parece injusta, podemos simplemente sentarnos y redactar un contrato nuevo. ¿Como si fuera tan fácil cambiar las reglas? Claro. Pero la gran lección de la transición al siglo XIX, con el surgimiento de la sociología, es que la sociedad se cristalizó. Se volvió una realidad objetiva, pesada, con estructuras de poder, con la fuerza del mercado y una inercia institucional terrible. ¿Que operan totalmente a espaldas de nuestras decisiones individuales? Exactamente. Entonces la gran pregunta, y con esto me parece que dejamos pensando a toda la gente que está preparando este final, es la siguiente. Si la sociedad ya funciona con esta inercia aplastante de una máquina que es casi independiente,
Es una re buena pregunta. ¿Sigue siendo verdaderamente posible hoy romper el contrato y escribir uno nuevo de cero, como quería Rousseau? Es fuertísimo pensarlo así. ¿O ya quedamos atrapados para siempre como piezas de plástico en una totalidad sumativa que no podemos desarmar, condenados a hacerle, no sé, apenas tareas de mantenimiento a un sistema sobre el que ya perdimos el control? Te deja recalculando. Es un enigma que, la verdad, desde que Portantiero y de Hipola escribieron este análisis, sigue totalmente abierto y sin resolver. Para pensarlo un montón. Bueno, cerramos acá. Mucha suerte a quienes rinden y a seguir masticando estos textos.